Buenos días, doctor. Hoy te voy a hablar sobre las suturas y articulaciones del esqueleto del animal. Hoy día vamos a hablar sobre las suturas serratas. Las suturas serratas es un borde de articulaciones en forma de sierra, se puede decir. Acá tenemos el hueso frontal, después acá tenemos el hueso lagrimal y el hueso lagrimal, cigomático y lagrimal. El hueso lagrimal de acá es como una sierra, como se puede decir, es una sutura, es como una sierrita igual que el cigomático. Y después acá tenemos el maxilar, que también es serrata. Y estos serían los bordes serratas del ya. Ahora vamos a hablar sobre la sutura escamosa. La sutura escamosa es un borde articular que son cortados en el bíceps. El único de acá es el hueso temporal. Acá, estos dos de acá se llama cigomático de temporal, cigomático de temporal y temporal de cigomático. Eso es una referencia. Pero la sutura escamosa es el hueso temporal. Solo sería ese hueso, esa parte del cráneo. Ahora vamos a hablar sobre las suturas planas armónicas. Estas suturas planas son bordes articulares planos. Y acá tenemos el hueso nasal, que estos son los huesos nasales que están divididos por un borde. Estos serían los dos huesos nasales. Y como dato curioso, las serratas planas armónicas es escamosa y es floreada. Entonces, los dos huesos nasales son las únicas suturas planas de las articulaciones. Ya, ahora vamos a hablar sobre la foliada o esquindelesis. Es un borde articular que es un surco y es el otro una proyección. Acá tenemos una lámina perpendicular del hueso anterior y lo de acá es el surco del Böhmer, que está acá atrás. Este es el surco del Böhmer. Entonces el surco del Böhmer parte desde acá, de acá hasta acá abajo, que sería el Böhmer. Ahora, como punto fundamental, esto de acá se llama articulación esquindelesis. No se mira tan bien, pero es una articulación esquindelesis. Y eso sería todo sobre la foliada esquindelesis. Ya, ahora vamos a hablar sobre la sindesmosis. La sindesmosis es la unión de un tejido conectivo fibroso o elástico o una mezcla de ambos. Acá tenemos el cúbito y el radio, que son que es la unión de un tejido conectivo fibroso. Ahora, en este caso es de un canino. En el canino hay una cierta abertura, se podría decir, mientras que los vacunos no es tanto. Ahora, esta se llama articulación sindesmosis entre el cúbito y el radio. O sea, hay una abertura entre el cúbito y el radio, entonces se llama articulación sindesmosis. Y esa sería la sindesmosis. Ya, ahora vamos a hablar sobre el gónfosis. El gónfosis es el medio de unión de un tejido conectivo fibroso. En este caso es el diente. El diente, lo de acá, se llama alveolo. Entonces, este es el diente y hay una cierta abertura que si muevo el diente, se mueve. Esto se llama el ligamento alveolodentario. Esto hace que se una al diente y no se mueva, como lo estoy haciendo ahora, sino que esté fijo. Entonces, esa sería la gónfosis, que sería el diente. Ahora vamos a hablar sobre las clases de articulaciones cartilaginosas. Como el primero, tenemos el sincondrosis. El sincondrosis es el medio de unión de un cartílago hialino. Esto se da entre la mandíbula, que es una sincondrosis intermandibular. Y acá tenemos la unión entre la diáfisis y la epífisis, que es este hueso, que es el fémur, si no me equivoco. Entonces, esta es la sincondrosis de estos dos huesos del medio de la unión del cartílago hialino. Ya, ahora vamos a hablar sobre la sínfisis. La sínfisis es el medio de unión de un fibrocartílago. Acá tenemos la sínfisis pelviana. Después, es una sínfisis de unión entre dos ramas, se podría decir, caudales conformando una articulación sinficiaria, que es el fibrocartílago, ¿no? Entonces, esto se da también en vértebras, en la unión de dos vértebras entre dos cuerpos de dos vértebras, cuando se unen, que sería la columna o el cuello del animal. Ya, ahora vamos a hablar sobre las articulaciones diartrósicas o sinoviales. Son 4 elementos básicos. Ahora, acá tenemos un hueso. Para que se una al otro hueso necesitamos articulaciones, para que no se salga el hueso y haya fracturas en el animal. El primero es una cápsula articular, que es lo que redondea la unión de esos dos huesos. Después tenemos la membrana sinovial. La membrana sinovial es la que viene, sería la que protege el hueso. Después la cavidad articular es la que hace que no haya lesiones en el animal, o sea, sería la parte de acá, sería la cavidad articular.
que sería como que así, para que el animal no se... sería la parte de acá, sería la que está uniendo. Y después, lo blanquito que vemos acá se llama cartílago articular. Ese cartílago, todos los animales tienen, los pollos, vacunos. Entonces, si lo sacamos sería, es hueso, se podría decir. Esto es para que sostenga el peso del animal y no haya fricción o no haya, articulaciones, chocándose entre dos huesos, para que no haya una, para que no haya una, se podría decir, una enfermedad o o para que no le duele al animal, se podría decir. Ya, ahora vamos a hablar sobre elementos constantes de una articulación sinovial. Superficie articular. Esta superficie articular va a haber la unión entre huesos, va a ser de cartílagos entre huesos. Después tenemos el cartílago articular, se diferencia entre el diámetro, que va a variar en articulaciones de distintos huesos. Como cápsula articular o cavidad articular, es el medio de vacío entre dos huesos. Se podría decir para que no choquen los huesos, para que no haya fricción. Ahora tenemos los elementos inconstantes de una articulación sinovial. Como primero tenemos el ligamento. No todos los huesos tienen ligamentos. Hay huesos que sí tienen y hay huesos que no tienen. Discos o meniscos es un elemento inconstante, se podría decir, porque los meniscos o los discos en cualquier momento se pueden desgastar. Entonces se podría decir que las personas mayores, cuando se quejan de las rodillas, es porque los meniscos ya están desgastados, entonces por eso les duelen las rodillas. Y cartílago vaginal, los cartílagos tienen todos los animales y todos los huesos también. Ahora vamos a hablar sobre elementos constantes de una articulación sinovial. Como primero es la superficie articular. La superficie articular, acá tenemos la cadera de un animal, podría decir. Acá tenemos, entonces, esto se une y hace una superficie articular. La superficie articular es lo que está uniendo el hueso, es para que no salga el hueso. Entonces, es para que se una y haga movimiento del animal cuando corra, cuando camine. Ya. Ahora, como segundo tenemos el cartílago articular. El cartílago hialino, que recorre la superficie articular de los huesos. También tenemos el grosor variable, son avasculares y disminuyen los efectos de las contusiones o reducen los roces. Eso significa que cuando un hueso, por ejemplo, acá tenemos la tibia, entonces ¿qué pasa? Que reduce los roces. Entonces, ¿qué significa? Que el hueso no va a golpear al otro, sino que va a reducir, es como un amortiguador del animal para que no choquen entre los huesos y no haya dolor en esta zona. Entonces ahí sería que reducen los roces entre los dos huesos. Ya, ahora tenemos la cápsula articular. Forma por membrana fibrosa y membrana sinovial. Entonces, la membrana fibrosa es la que está arriba, se podría decir, es la que está en la superficie, y adentro está la membrana sinovial. Después acá, para que no choquen, ese como que ese huequito entre estos dos huesos se llama cavidad articular. Después tenemos las pliegues sinoviales, tenemos lo que es vellosidades sinoviales y receso sinovial. Lo más importante de acá es la membrana fibrosa y la membrana sinovial, que es lo que recubre al hueso y lo que protege al hueso. Y la cavidad articular, que es entre los dos huesos. Ya. Ahora vamos a hablar sobre los ligamentos. Son bandas de tejido fibroso que unen los huesos. Es lo que recubre el hueso. Por ejemplo, nosotros tenemos esguinces. Nosotros, los humanos tenemos esguinces. Cuando nos rompemos un esguince son de 2 meses a 3 meses y es bien doloroso. En el caso de los animales tenemos acá el extracapsular y el intracapsular. Ahora, acá tenemos los ligamentos colaterales y tenemos ligamentos cruzados caudales. Los ligamentos cruzados son los que son los que están cubriendo el hueso. Es para que el hueso, si se rompe ese ligamento, al animal se le tendría que hacer una operación, igual que el humano. El humano, cuando se rompe un ligamento, necesita una recuperación y necesita una operación para que el ligamento de nuevo esté en su unión. Ahora, el ligamento colateral es casi igual que el cruzado, solo que este ligamento colateral es el que une a los dos huesos para que haya fricción, ¿no? Ese sería el ligamento. Ya, ahora vamos a hablar sobre el cartílago vaginal. El cartílago vaginal es un anillo cartilaginoso que rodea el borde de una cavidad articular. Aumenta la extensión de una cavidad, evita fracturas de su borde. Acá tenemos la unión de dos huesos. Esta articulación se llama articulación coxofemoral, que es la unión para que para que haya el movimiento de la parte trasera del animal y haya esta rotación del hueso.
Ahora vamos a hablar sobre las articulaciones planas, que también puede ser conocida como artrodia. Estas son las superficies articulares planas. Los tenemos en los carpos. Que acá tenemos carpos. Acá tenemos la articulación carpo-metacarpiana. Son huesos planos que están unidos por una articulación carpo-metacarpiana. Acá tenemos los carpos, entonces esto hace que haya articulaciones para que se unan los carpos, y esta articulación se llama articulación carpo-metacarpiana. Ahora vamos a hablar sobre las articulaciones esferoidal, o también más conocida como enartrosis. Es una superficie articular de que es una cavidad y la otra es una cabeza. Por ejemplo, acá tenemos una escápula y esto hace que se unan, y esta se llama la articulación escapulohumeral. Acá tenemos el húmero y acá tenemos la escápula. Entonces esta se llama articulación escapulohumeral, y hace que esté redondeado, como acá vemos en la escápula, y haga una cabeza, que lo tenemos acá, y tenemos la cavidad que está acá, para que se unan la escápula y el húmero. Ahora vamos a hablar sobre las articulaciones clínicas. Una es una superficie articular, es una trocla, y la otra es una cavidad. Por ejemplo, acá tenemos los metacarpos, y esto se llama articulación metacarpofalangiana. Esto hace que haya la unión entre dos huesos, y acá, la metacarpofalangiana, y haga la articulación. Esta es una troclea y es una cavidad para que no salga el hueso, en otras palabras. Vamos a hablar sobre las articulaciones trocoides. Es la superficie de articulaciones que son cilíndricas y encajan tangencialmente. Acá tenemos el axis y el atlas, y es la unión. Y esta unión entre el axis y el atlas se llama articulación aclantoaxial. Esta articulación hace que haya la movilización del cráneo, que lo tenemos acá, y haga la movilización del cráneo y del axis, y haga esa articulación aclantoaxial entre estos dos huesos. Ahora vamos a hablar sobre las articulaciones en silla de montar, o en cojinete, o encaje recíproco. Una superficie articular es cóncava y la otra es convexa. Por ejemplo, tenemos lo que es del vacuno. Del vacuno solo tiene dos dedos, porque son así. Entonces, lo que une estos dos huesos es la articulación interfalangiana proximal. Es la unión para que, así se llama la articulación de estos dos huesos, y para que el bovino vaya caminando, ¿no? Y haya esa fricción. Ahora vamos a hablar sobre la articulación condilar. Es una superficie articular de un cóndilo de forma ovalada, y la otra es una cavidad. Por ejemplo, tenemos el fémur y la tibia. Estas dos, el fémur y la tibia, tienen una articulación, que es la unión entre el fémur y la tibia, y esta articulación se llama femorotibial. Hace que el fémur y la tibia estén unidos y no choquen entre ellos. Para eso están las articulaciones. Vamos a hablar sobre la articulación elipsoidea. Es una superficie articular, es una cavidad elíptica, y la otra es una convexa ovalada. Entonces, acá tenemos la articulación entre los carpos y el otro hueso. Esta articulación se llama antebrachiocarpiana, es entre la unión entre el carpo, y esto hace que haya la suficiente movilidad del animal para mover la mano, para que se mueva y no haya complicaciones entre estas articulaciones antebrachiocarpianas. Y eso sería todo, gracias.